de Europa, desde de Gran Bretaña, las Islas Británicas, hasta el sur, hasta aproximadamente a la altura de Cabo Verde. Noelia, perdona, ¿puedes Dime. pasar también las diapositivas? Sí, perdón. Por favor. Gracias. Vale. Es una especie muy gregaria, como podéis ver ahí. Y antiguamente se consideraba la misma especie, la especie atlántica y la mediterránea, pero luego se diferenciaron por la forma de la antena de la espina supraorbital, que esta es más ancha, como veis, y corta, en la especie Maja braquidáctila, y en Maja escuánido es más alargada y más delgadita. Ay, joder, el mercado del centollo, los rasgos más relevantes es que, bueno, se consume desde el neolítico, desde la prehistoria, tiene un alto valor comercial. Los principales productores son Francia y Gran Bretaña, y el 75% del centollo consumido en España es importado y el 25% se produce en Galicia. Se elaboran varios productos como el centollo, como conservas, patés. Y lo que pasa es que hay un problema porque está disminuyendo mucho las capturas mundiales. La especie Maja esquinada está prácticamente extinta en el Mediterráneo y la especie Maja braquidáctila también está disminuyendo su población por diversos factores, de estructuración de las poblaciones, más que nada de los bancos naturales, por la pesca furtiva y la época de veda se pesca a los machos, en las hembras ovadas no, pero los machos adultos, lo que hace que se desestructure la población. Este proyecto, los resultados contribuirían a la diversificación de la producción nacional, tendríamos un suministro continuo de centollo durante todo el año y también se podrían repoblar los bancos desestructurados. Bueno, es una gráfica de la venta de centollo en Galicia. En los últimos años está disminuyendo bastante la cantidad vendida y comparado con el precio medio. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema integrado y sostenible de cultivo, engorde y repoblación para maximizar la eficiencia productiva y contribuir a la recuperación de la especie. Y a la vez también generar productos innovadores y aprovechar los productos del cultivo, asegurando la economía circular. Los objetivos específicos, pues el primero es optimizar la producción de juveniles en criadero con técnicas innovadoras que mejoren los parámetros de los individuos obtenidos. Después, desarrollar estructuras de cultivo innovadoras, prácticas de alimentación que incrementen la eficiencia del engorde. La idea de engordarlos en batea, utilizando los residuos de la batea, que son un problema para el fondo de la ría, y son un alimento perfecto para los centollos. Saldría gratis la alimentación y se reduciría el escombro. Después, diseñar metodologías de repoblación que aseguren el máximo éxito de supervivencia. Incrementar también el conocimiento sobre la morfología y anatomía de la especie, desarrollar nuevos productos de mercado y finalmente realizar una evaluación integral del proyecto para asegurar la economía circular y la viabilidad económica a largo plazo. La primera actividad prevista pues, es la definición de protocolos de manejo en el cultivo larvario. Falta mucha investigación sobre estas etapas de cultivo larvario y asentamiento metamorfosis, para maximizar la producción de juveniles obtenidos. Estandarización de parámetros en la fase de asentamiento metamorfosis y un estudio comparativo de la viabilidad larvaria frente a otros estudios previos, pero ya os digo que no hay mucha investigación en este aspecto todavía realizada. Bueno, esta es la ECIMAD de Toralla. Este es el módulo que nos dieron totalmente vacío para trabajar. Aquí se ve el diseño de, bueno, la fabricación de los tanques que se diseñaron. Ouglan, le puso aquí mi compañero. Son tanques baratos y sencillos de elaborar y son así con esta forma cuadrada para evitar, porque los tanques cónicos, la recirculación del agua pues hace que se acumulen las larvas cerca del desagüe y con esta forma pues se reduce eso. Aquí vemos ya los tanques montados en el módulo, son transparentes para favorecer el fototropismo positivo de las larvas. Y otras estructuras de cultivo diseñadas. Estas son unas cestillas de cultivo forradas con mallas mosquiteras que se introducen dentro de los tanques de cultivo. Y aquí podemos ver, Catuxa vídeo, porfa, un vídeo de un tanque con aireación central
A ver, caray. Pasas como si no doble pantalla. ¿Dónde estamos? Ahí. Entonces haces así. Pasas esto. Vale. Ahí, vale, perfecto. Sí, es que Ahí no lo tenemos. Vale, Ahí lo gracias. tienes todo ya, ¿no? Ahí lo pasas. Ahora ¿vale? sí, por fin. Vale. Vale, muchas gracias. Primero, disculpad la interrupción. Aquí podéis ver eso, el desagüe central en el tanque, como es la aireación central en el tanque circular. La idea de que las larvas irían el filtro, entonces el aire las mantiene alejadas del desagüe. Normalmente las mallas son de malla mosquitera, de es una talla 750 micras, una talla ideal para que no se escapen las toallas que veis. Vale, Katusha. Esto está sacado del proyecto Jacumar. En el estadio 1, que solo es vitelo, bueno, os enseño unas fotos nuestras. En el estadio 2, que ya se ven las manchas oculares. El estado 3 ya tiene los cromatóforos, tiene mayor pigmentación. Y en el estado 4, antes de la puesta, ya se ve mucho más oscuritos, tienen el hepatopáncreas desarrollado. Esta foto es nuestra de los ovocitos en estadio 1, que son todo vitelo. Aquí había una medida que no se ve, pero son 77 micras. 750 micras. Aquí se ven con ya la mancha ocular. Estos son con los cromatóforos ya en el estado 3. Y aquí a punto de desovar, ya se ve por aquí la mancha verde del hepatopáncreas. Y ahora ya vemos el vídeo del latido de los huevos. Joder, esto es... Ahí está, lo tenías. Aquí, vale. Aquí se ven las primeras larvitas. Eso es cuando están eclosionando, todavía se ven los restos del corión, de los huevos y tal. Y las larvas eclosionan sin ningún tipo de apéndice, de estructuras que tienen que desplegar después. Las crestas que tienen. Vale. Después tenemos un vídeo del desove. Dale. No sé por qué no me deja. Un momento, por favor. El del desove. A eso voy. Aquí está. Alimentación con pienso, Katusha. Este es el de suave. Esos son los tanques de 100.000 zoeas que acaban de eclosionar, que se forma como una nube, ¿no? Y son muy fototropas, positivas, y se dirigen a la luz, siempre se orientan. Y eso es una circunstancia que nos ayuda mucho para el tema de manipulación, que sean tan fototropas. Luego, por ejemplo, veis al fondo que hay restos de la inclusión, restos larvas. Todo eso se separa también en función del fototropismo. Las larvas que están viables y tal ascienden nadando hacia la luz y se pueden aspirar hacia el protanque limpio y descartar todos los restos del desove. Vale. Vale, aquí tenemos una citoya ovígera, que es la que... No puedes ponerlo grande todo. Así. Que pesa 1.150 gramos aproximadamente y se calcula que tiene que produce unas 3.000 zoeas por gramo de peso aproximadamente. Eso es una medida muy útil para estimar. Medir grandes volúmenes de larvas es muy complicado, hay que hacerlo por volumetría y es muy inexacto. Entonces, y lleva bastante tiempo. Entonces, una de las técnicas de los conceptos que hemos desarrollado es pesar la hembra con huevos, pesarla sin huevos, la diferencia, y hacer una estimación del número de zoeas que salen de larvas que salen por gramo, ¿no? Y sale sobre unas 3.000 zoeas por gramo normalmente una puesta es entre 20 y 200.000 larvas. O sea, 20.000 y 200.000 larvas. ¿Qué alimentación?
A ver. ¿Puedes poner el de la alimentación con pienso? Estoy en eso, por favor. Ah, vale, vale. Una de las principales averiguaciones de este proyecto es que las larvas ya se pueden alimentar con pienso desde el día 1. Nosotros utilizamos, ahí se ve la alarma comiendo pienso, Sí, como utiliza el tenso en la cola para llevárselo a la boca, luego tiene el rostro para impedir que se le vaya hacia adelante. Nosotros utilizamos piensos liofilizados de distintas especies, mejillón, lirio, pollo también, y eso el cultivo es un gran avance, ¿no? Porque te permite pasar de la artemia, que es un cultivo auxiliar secundario que lleva bastante tiempo. Aquí se ve también viendo artemia, ahí esto que tiene aquí es artemia. Es una presa bastante difícil para su morfología que el pienso. Siguiente. Bueno, ahí están comiendo artemia. Un poco para adelante. Ahí están comiendo la artemia, ¿no? Son metanauplios de artemia enriquecidos, pero de todas formas les cuesta bastante capturarlo. Es mucho más sencillo para ellas capturar los gránulos de pienso, que es lo que se ve en el resto de la foto, que no se mueve. Aquí, por ejemplo, se da el balance. Sí. Siguiente. Vale. Por adelante. Esta es la estrategia que utilizan las zoeas para capturar el alimento. Son como filtradores, ¿no? Crean unas turbulencias con los apéndices, un poco más adelante, que lo que hacen es llevar, ahora un poco más adelante se ve, llevar directamente el alimento hacia la boca, ¿no? Hacen como un poquito para adelante. Es que los tapan. Ahí se ve cómo hacen las turbulencias, cómo crean las turbulencias para atraerse. Bueno, esa ya lleva una presa, un trozo de pienso. Es como le llega la comida a la boca, ¿no? Pues esos movimientos de... Este es un comportamiento que ya no tiene la siguiente fase larvaria. Siguiente. Y que le cuesta... Este es otro. Esta lo podemos pasar. Nada, nada, le pienso nada, sí. Vale, aquí vemos una muda de una larva con una burbuja de aire en el interior. Tuvimos un problema de mucha aireación en las tuberías, bueno, en el agua que nos llegaba a los tanques, había un exceso de aireación. Entonces las larvitas y se morían por embolia gaseosa. Y tuvimos que solucionar este problema instalando estas columnas con trozos de tubo corrugado o biobolas, haciendo pasar el agua por la columna para desgasificarla y que no hubiera tanta aireación en el agua del cultivo. Un vídeo de la muda, porfa. Aquí vemos una larva como está mudando. Esta es la segunda fase larvaria, que es la megalopa, y los restos de la muda, de la zoea, que es el caparazón que deja atrás. Sí, no sé. Muy bien, pues transparente. Vale. Bueno, aquí se puede ver que el proceso de metamorfosis es el gran cuello de botella de este cultivo. Hay una mortalidad muy grande en esta fase. Normalmente eso, en la transformación de megalopa a juvenil C1 desciende la supervivencia muchísimo. En general. Vídeo de megalopa. Aquí vemos ya las megalopas preparadas para sentarse y comiendo. Esto es lo que os comentaba antes. Las zoeas, que es la anterior fase larvaria, tiene un mecanismo de captación de
Dale, vuelve porfa, a poner, otra vez. de captación de alimento. Pero estos son, si lo pudierais ver, son como lubricantes grandes que tienen dos grandes pinzas y les cuesta muchísimo. O sea, capturar alimento les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque están en fase invertida, mirando hacia arriba y nadan hacia atrás. Con lo cual, la captura del alimento se les hace muy difícil. Bien. Aquí vemos una foto de las megalopas. Ahí está boca arriba, que es al principio su postura natural, quedarse en el tanque boca arriba, y luego se empiezan a ladear. Y aquí vemos ya las fases completas de la megalopa boca arriba, que es su estado natural al principio y que no puede capturar el alimento. Luego esa misma megalopa se invierte, se da la vuelta. Luego pliega la cola, una vez que está invertida, pliega la cola sobre sí mismo y decimos que se asienta, que empiezan a perder. Si la veis, son como perros que están sentados sobre sus patas traseras. Y luego ya la última fase es el primer cangrejo, que ya a partir de ahí ya es un cangrejo, ya es una centolla. Estas son larvas y la primera centolla. Luego seguirá mudando hasta 16 veces hasta alcanzar la madurez. Alimentación. Este es Este pásalo. Bueno, no, este no. Bueno, aquí se ve cómo están boca arriba y al echar el pienso, si les cae encima pueden capturar algo, pero el gran problema del cuello de botella se produce en cómo se alimentan, porque tampoco son capaces nadando de capturar la artemia que está. Entonces, veis que hay problemas tienen ahí la comida, pero tienen problemas para capturar. Esta, por ejemplo, ya está comiendo ahí, pero les cuesta. Vale, siguiente. Vale. Entonces, lo que enseña... Uy. Ahí. Entonces, lo que diseñamos fueron superficies en las que se puedan asentar, que se puedan voltear, que se puedan poner. Porque, claro, estos animales tienen que cambiar su concepto de vida. De ser animales nadadores, tienen que pasar a ser animales bentónicos, ¿no? Y entonces lo que utilizamos fue utilizar varios sistemas de asentamiento. En las mallas se puede ver cómo ya dejan de nadar y se agarran a las mallas. A su vez, las mallas, esta es malla mosquitera, se impregnan, cuando se aumenta la cantidad de artemia, se impregnan de restos de artemia y ahí sí pueden comer bien la artemia. Cuando ya es una artemia que no está nadando, que está sobre una superficie. Este tipo de superficie de asentamiento da buenos resultados. Se puede obtener sobre los 1000 alevines por metro cuadrado, una cosa así. Pero bueno, aquí veis con este también. Sí. La necrofagia. Estos animales son muy voraces y si no consigue alimento, se va a empezar a comer restos de zoeas muertas, otras megalopas muertas. Ahí veis una megalopa comiéndose los restos de zoea. Eso es una práctica muy habitual en este estadio. Si no tienen la comida que necesitan. Y luego lo que nos dio un resultado excepcional fue la utilización de este tipo de tubos, que son los mismos que utilizamos en los filtros. Las megalopas se metían ahí dentro y empezaban a sentar ahí dentro. A su vez, los filtros, lo ves, se impregnan con la artemia del cultivo y pueden comer de ahí directamente. Estos tubos se llenaban con cantidades ingentes de 4 o 5 mil zoeas, ¿no? Lo que hacíamos era... Sí. Vaciarlo sobre las cestas estas y ahí, una vez que están asentadas las megalopas, ya no comen nada. Lo único que hacen es estar esperando hasta que mudan. Entonces se pueden tener concentraciones muy grandes. En este caso, nosotros tuvimos, estos son megalopas asentantes y las centollas ya transformadas en individuos C1, la muda 1. Sí. Bueno, sigue, si quieres.
Estas son las cestas donde se obtuvieron mejores resultados de supervivencia de la fase de megalopa a C1. Aquí usamos un programa de Counting Things. Aquí están las megalopas asentadas que se metieron 1411 y se transformaron 947 en individuos. Eran 900 megalopas. Eran 900. No, eran 1400. 900 megalopas en una cesta metidas. Sí. Bueno, total. Y se consiguieron 400 y pico, 414 cangrejos ya, centollas. Sí, tuvimos una supervivencia muy buena de vida de la cesta. Aquí vemos las megalopas. Maximiza. Ahí se ven las megalopas asentándose. Prácticamente ya no nadan, ni comen. Lo único que están esperando es que les llegue el momento de la metamorfosis. Bueno, aquí vemos una cesta totalmente cubierta de algas. Es importante que tengan un biofilm de algas o macroalgas más bien para tener un sustrato, un refugio y también una superficie de asentamiento mejor. Y aquí se ven ya comiendo las algas también. La capacidad de los tanques, aquí se podía meter 24 cestillas de cultivo en tres alturas. Se podrían producir por tanque, se podrían obtener unos 25.000 juveniles de uno. Nosotros tuvimos una supervivencia muy buena de 68%, de la fase de megalopa a C1, que hasta ahora se había conseguido como máximo un 48%. Bueno, estas son las diferentes etapas, un resumen de ovocitos, ZOEA1, ZOEA2, megalopa y juvenil de C1 y C2. La supervivencia larvaria, bueno, este fue el primer cultivo que salió adelante y la supervivencia aquí fue muy mala, muy baja. Pero en el tercer cultivo, en el último, donde ya se perfeccionó la superficie de asentamiento, las condiciones de la metamorfosis y tal, se tuvo una supervivencia del 68% final, lo que os decía, la fase megalopa a C1. La supervivencia media de los cultivos anteriores pues había tenido 7,42, 14, 20%, 48%, que fue el más alto hasta la fecha, y un 26%. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Supervivencia máxima tras la metamorfosis, lo que supone un incremento muy importante de la producción de juveniles en criadero que se podría ya escalar a escala piloto industrial. Después viene la etapa del preengorde de los alevines de centolla transformados. Se optimizaron también las variables de cultivo, la alimentación, pues eso que decía mi compañero, se hizo con mejillón, lirio, pollo, liofilizados y alternados. Y se usó también un pienso comercial para engorde de langostino de la marca Divan, que funcionó muy bien en cuanto a crecimiento y supervivencia también. La densidad fueron los 2 juveniles por litro. La supervivencia, después de separar por tallas los juveniles, porque tienen una dispersión de tallas muy grande y si no se separan por tallas hay bastante canibalismo. Separándolos por tallas se consigue una supervivencia muy alta de los juveniles hasta que ya se puedan trasladar a la batea. Sí, es que no. Vale, aquí vemos un tanque ya también con los juveniles transformados. Y ahí. El vídeo de las competencias. Aquí vemos un juvenil C1 comiéndose también a un individuo muerto. Y una megalopa. Y una megalopa aquí pegadas. Pasa a cartucha siguiente. Vale, esto es una cestilla con individuos juveniles ya limpia de algas, porque ya se comieron todas las algas que había adheridas a la cesta. Esta es otra cestilla con juveniles. Voy a pasar un poco más rápido porque si no, esto es más de lo mismo. Aquí vemos una cestilla que a la que se le echó
pienso para alimentar a los juveniles recién transformados. Lo comen muy bien. Aquí se puede ver la gran dispersión de tallas que hay. Estos tienen la misma edad, pero ya ves la diferencia de tamaños, que es bastante grande. Y aquí se veía la medida, bueno, se recubren de algas también para camuflarse. Aquí vemos una que está muerta por también proceso de aireación, se ven aquí algunas burbujitas. Y bueno, la diferencia, en una cesta con algas, el mejillón es su comida favorita, se recubren de algas para camuflarse, pero cuando no hay algas, esto fue un experimento de dietas, se le echó solo pescado, pues se recubren de pescado. Pero es importante que haya algas porque el pescado ahí se pudre y puede contaminar. El tema de las algas es muy importante en dos cosas. Primero, porque es una fuente de alimentación para ellas. Ellas comen algas bastante. De hecho, hay estudios de otras especies de crustáceos y tal, que hasta el 50% de los contenidos digestivos son algas. Por un lado, comen algas, pero lo más importante es que las utilizan para camuflarse. Ellas siempre tienen que tener algo encima. Si no tienen algas, se ponen restos de alimentos, o sea, alimentos, lo cual produce asepsis, etcétera, etcétera. Y las algas además las cortan a medida y se las ponen encima. Sí. Una vez que mudan todas las algas que tiene la antigua muda, lo primero que hacen antes de comer es quitárselas y ponérselas ellas en la cabeza. Hay veces con restos de alimentos, de pescado, y al echarle el alga y tal, eso, las algas son muy necesarias en el cultivo. Siguiente. Este es otro complicado. Aquí están adheridos a la malla que se le puso aquí en el tanque. El problema es que cuando quedan en seco también se trepan por la malla y cuando quedan en seco se mueren. Es importante no dejar que tengan superficies en las que puedan sobresalir, que puedan quedar fuera del agua, porque si no... Juvenil en la fase de C4 tiene un tamaño medio de 4,5 milímetros aproximadamente. Bueno, aquí se ven restos de mejillón. Eso es todo lo que... Eso ya lo abren ellos. O sea, son trozos de mejillón que ya empiezan a abrirlo ellos y ya se autosirven. De tal forma que el alimento puede seguir viviendo en los tanques y ellas lo van utilizando a demanda. Ya lo van abriendo, rompiendo. Aquí tiene las medidas, pero no se ve. Pero del tamaño de mejillones. No sobre 4 o 5 milímetros. Vale, vídeo comiendo mejillón. Aquí se ve un juvenil como come el mejillón. El mejillón es el alimento favorito de las centollas y es lo que mejor sabor le da. Una centolla alimentada con mejillón tiene un sabor que a diferencia de cualquier otra centolla que venga del suelo. Siguiente. Bueno, esto es el propio caparazón molido de los centollos, que también lo come muy bien porque le hace falta un aporte de calcio importante y para el crecimiento pues se le dio la propia conchilla molida y lo come muy bien. Aquí vemos un vídeo suplemento. Necesitan suplementos minerales para crecer. Uy, perdón. Bueno. Puedes ponerlo otra vez, Katusha, pero suplementos. Ahí. Este es otro. No, el de suplementos minerales, Katusha. Aquí se ven los juveniles obtenidos en el primer larvario, que ya tienen un tamaño importante. Ahí se ve cómo comen la conchilla molida. Siguiente. Bueno, pues para el preengorde de los juveniles, aparte del criadero, también se usaron unas linternas de red que se colgaron del pantalán allí en Toralla. Sí. Aquí se ve cómo meten la linterna. Son unas estructuras de malla que ya las utilizan para cultivo de moluscos, es decir, sí, ahí están. Pero esto las utilizamos y ya alimentando con pienso en el mar. Siguiente.
Bueno, esto es una gráfica del incremento de talla obtenido durante el cultivo hasta la muda C12. Aquí vemos el crecimiento en milímetros y el incremento en porcentaje. Después también se realiza una actividad de optimizar los parámetros de engorde en estructuras suspendidas de una batea. Se diseñaron estructuras de cultivo, unas jaulas retráctiles para suspender la batea, como si fuera de las cuerdas de mejillón, pero las jaulas de centollo. Y se hicieron pruebas de alimentación con escombro de batea, el mejillón roto y epífitos de la batea, básicamente. Y después también se fabricaron dietas experimentales y se hizo un experimento de dietas en criadero. Aquí tenemos un juvenil C10 de 180 días de cultivo, Days After Hatching, que mide unos 3 centímetros y pesa unos 12 gramos. Estas son las jaulas diseñadas para introducirlos en la batea. Vídeo, por favor. Diseño de la jaula. Bueno, aquí se ve la estructura de la jaula. Vale, ya no. Siguiente. Espera. A ver, para. La idea era utilizar el espacio más profundo en la batea, ¿no? Una batea tiene una superficie determinada, entonces lo que hicimos fue hacer jaulas, ahora se va a ver ahí, jaulas retráctiles que puedan utilizar varios metros. En este caso serían 2 metros cúbicos, pero se podrían hacer más profundas, ¿no? Porque el espacio si no queda insuficientemente utilizado en una batea. Y facilita la alimentación también, este tipo de jaula. Ya. Aquí se ve cómo se introduce la jaula y cómo se pasa y se pone en la batea. Siguiente. Las jaulas llevan un tubo superior para alimentación desde arriba, que tienes que subirlo. Entonces van bombeadas en la batea y desde arriba. Esto es básicamente la alimentación que se pretende utilizar, es lo que llamamos espátula. Sí. Ahí, ya está. No, otra vez. Otra vez el vídeo de antes. Ese. Vaya. A ver si va. Bueno, es igual. En los mejilloneros, la gente que trabaja utiliza estas manillas para solucionar el mejillón y todo lo que cae abajo son pequeños mejillones rotos, pequeños mejillones, poliquetos, estrellas, pequeños cangrejos y todo eso va al mar. Eso es una fuente de proteínas increíble. El mejor alimento que se le puede dar a las centollas y es gratis. Siguiente, por favor. Muestra la foto. Alimentación en las jaulas. Y ahí por las tuberías que quedan, Y encima me va a lo que se hace es echar todo ese escombro por ahí, por el conducto. No sé por qué está. Ahí. Vale, siguiente. Este es un vídeo del comportamiento gregario que tienen las centollas. Bueno, se ve muy bien. Las centollas son animales extremadamente gregarios. Tienen ahí un tanque de 8 metros cúbicos
y se ponen a dormir todas juntas ahí pegadas dentro de una jaula que tenían y se meten ellas solas ahí dentro buscando el contacto físico. Eso facilita mucho en cultivo, pues tener densidades más altas, ¿no? Vale, siguiente. Bueno, esto es un experimento que hizo Couso en el medio natural también, con una jaula de 4 metros cúbicos, y aquí se ve la supervivencia que obtuvo también entre el 80 y el 85%. Son fotos del experimento de dietas que se realizó en criadero. Estas son las diferentes cajas de cultivo. Se metieron 10 juveniles por cestilla con la tapa porque se escapa un montón también. Y aquí se dieron las diferentes dietas. Una basada solo en pescado, otra en pescado más algas, otra con pescado, algas y conchilla, otra con pienso comercial de langostino y por último una dieta que se diseñó específicamente basada en harina de insecto, que es la proteína, es harina de insecto, y otros componentes, un suplemento de cobre también para la sangre, suplemento de minerales para que puedan tener calcio. Aquí está el pesado de los individuos. Y el incremento de peso que se obtuvo con las diferentes dietas. Aquí vemos que con el pienso comercial fue el mayor aumento de peso, que el mayor incremento fue con la dieta experimental, y el menor aumento en peso fue con la dieta exclusivamente de pescado, que ya era de esperar. Optimizando todos los parámetros del cultivo larvario, pues se esperaba producir masivamente ejemplares juveniles. Estaba previsto, bueno, esto está en elaboración, un protocolo de liberación de juveniles para repoblar poblaciones desestructuradas o disminuidas. La talla mínima de repoblación podría ser incluso menor, ¿no? Pero bueno, pues hay 30 gramos de peso. La mejor talla de repoblación es soltar a las hembras ovadas. Eso es lo que no tiene fallo. De cada hembra que se captura, que se obtiene las larvas, llevarlas hasta tamaño adulto y que estén grávidas, que estén con huevos ya, y entonces soltar. Eso es lo mejor. Después hizo otra actividad de seguimiento de la morfología y el desarrollo de esta especie mediante un estudio de tomografía computarizada. Aquí se ve la segmentación de los componentes del esqueleto de una hembra después del desove. Y aquí se comparan la segmentación automática del endopodio, tercer endopodio derecho, con un algoritmo jerárquico de Watersheet. Y se ven perfectamente las estructuras morfológicas. Aquí. Las conclusiones de este estudio tomográfico fue que las tomografías permiten reconstruir tridimensionalmente el exoesqueleto de los centollos. Tendrían aplicaciones en diversos campos de la medicina, la geología, etcétera, para su uso en estudios anatómicos. Y es especialmente útil en estudios de biomecánica, taxonomía y modelado de apéndices de crustáceos. También está previsto el desarrollo de nuevos productos de mercado a partir de la extracción de la vianda de la centolla. Aquí Mauricio diseñó un aparato que permite extraer fácilmente la carne de lo que es el caparazón de la centolla mediante aire comprimido, y después con esa carne extraída, esto todavía está pendiente, se elaborarán productos nuevos de mercado como conservas, patés o productos congelados. Bueno, aquí se hizo también una molienda de la conchilla del caparazón molido, con su etiqueta de Vicente. Esto se pretende usar como suplemento alimenticio para piensos avícolas. Lo que pasa es que la empresa colaboradora, pues no hubo un problema ahí con ella y todavía no se comprobó su eficacia, pero está diseñado y elaborado. Y también se valorizan los caparazones de centollo para la producción de biopolímeros como son la quitina y el quitosano. Estos dos biopolímeros tienen unas aplicaciones muy extensas en la industria, en la agricultura, se usan como antiinflamatorios, como pesticidas naturales, antifúngicos, en biotecnología para inmovilizar enzimas, dirigir medicamentos, bueno, tiene un montón de aplicaciones. Y aquí se ve el proceso de extracción de la quitina y el quitosano. Aquí está, bueno, todavía con los minerales, se ve más oscurito, y aquí ya desmineralizado, la decoloración, y esta es la quitina obtenida al final.
tuvimos un rendimiento de aproximadamente un 27% de quitina extraída de caparazón. Finalmente, la última actividad es un análisis de circularidad y evaluación económica que realizó el grupo GEN en el campus de Orense. El objetivo es garantizar la sostenibilidad económica del cultivo integral del centollo y se recogió información sobre los costes asociados al cultivo, se estimaron los ingresos asociados a la venta de individuos comerciales y se evaluó el negocio en general, la viabilidad económica. El resultado es el coste unitario de producción, los gastos operativos para producir aproximadamente 7.000 centollas, unos 54.500 euros. Por cada euro gastado se generaría unos 60 de beneficio aproximadamente y para obtener beneficios habría que vender 2.056 centollas. Nosotros obtuvimos una producción total de 10.500 individuos en 3 metros cúbicos, que es una muy buena cantidad. Y finalmente el contacto de Mauricio, por si a alguien le interesa más información. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y disculpad los problemas técnicos. Porque... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí, Os quería hacer una pregunta. ¿Este proceso podría ser aplicable a otros crustáceos? Perfectamente, sí, se podría extrapolar esta metodología. Por ejemplo. No. De la misma especie, sí. De las mismas especies. Estamos hablando de que hay 2 especies, una en el Mediterráneo, que es la maja espinado, que está en peligro de extinción, la centolla atlántica, que es la maja barquidátila, que todavía, o sea, hay buenas poblaciones, pero si te vas a otras especies de crustáceos, tipo camarón, nécora, más tipo cangrejo. Tipo cangrejo, claro. La nécora, son animales tremendamente territoriales, agresivos, muy difíciles de mantener en concentraciones mínimamente que puedan llegar a ser rentables, ¿no? Por su extremada. De hecho, veis, por ejemplo, las langostas, los lubricantes, que siempre las tienen que, las cetarias, las tienen que tener atadas para que no se, si no se matarían entre ellos. Las centollas dentro de los crustáceos son un mundo aparte porque son muy gregarias, son animales, de hecho se ven imágenes en el mar de miles de centollas formando montañas para protegerse entre ellas. Esta característica no la tienen otros crustáceos, no la tiene la nécora, y entonces es muy difícil cultivar animales que son territoriales, agresivos, cainitas. Sí, cuando mudan a veces se comen la blandita. El problema, por ejemplo, aquí, los problemas que cuando en la fase de muda, porque cada centolla sale de su caparazón hacia atrás, crece y luego genera otro caparazón más grande. Hay una parte del proceso en que está desprotegida, está muy blanda. Cuando las condiciones no son buenas, por ejemplo, hay mucha dispersión de tallas, no están bien alimentadas, se produce canibalismo, se comen unas a otras. Pero solamente durante esa fase de muda. Entonces, ahora lo que estamos probando, empezamos a probar y tenemos que seguir probando es, porque en el cultivo de centolla había 2 grandes cuellos de botella. Uno era la fase de asentamiento, pasar de megalopa a centolla, a cangrejo, que lo hemos solucionado. Y el otro gran problema es el canibalismo en altas densidades. Nosotros lo que hemos empezado a hacer es a desdoblar los animales por talla, de forma que en cada recipiente estén animales de una misma talla. Los que van mudando y van creciendo se transfieren a otro con animales de su misma talla. Porque cuando 2 bichos son de la misma talla, cuando uno muda, va a crecer, va a duplicar el peso y crecer un 30% más, con lo cual los individuos que están al lado, que están consistentes, tienen el caparazón duro y tal, no van a atacar a ese individuo más grande. Si pasa, si hay un individuo grande y hay uno más pequeño que muda, entonces ahí sí hay problemas de canibalismo. ¿Más preguntas? Sí. La especie son lo que llamamos bruños en nuestra tierra. El bruño es la centolla pequeña. Pequeño. Cuando están de 250 gramos, 500 gramos, se le llama bruño. Sí. ¿Y otra cosa?
¿Por qué habéis alimentado con lirio en vez de con otro pescado como por ejemplo un salmónido que tiene astaxantina y otros compuestos que habéis elegido el lirio? El problema era un problema de contaminación de agua. Pescados muy grasos sueltan, tienen mucho aceite y contaminan mucho los tanques de cultivo. Al ser tanques grandes, elegimos un pescado blanco que no contaminara tanto el agua. Y cuando habláis de algas son macroalgas, ¿no? Macroalgas, sí. Macroalgas que tienen tres funciones. Por un lado, aumentan la superficie vital donde puedan alojar. Sobre un fondo plano puedes tener una pequeña cantidad de centollas. Si pones algas, se empiezan a distribuir. O sea, es un biotopo excelente. Luego las ingieres, las comes, las necesitas. Y tres, para el camuflaje. El camuflaje es fundamental. Si no, ya os digo, se empiezan a poner restos de alimento, ese alimento se pudre ahí, se descompone, no es aconsejable. Entonces utilizamos un tipo de algas laminaria o coralina, especies así, bueno, más o menos, que más le gustan a ellos. ¿El sacrificio notáis algún tipo de degradación? ¿Es un producto que se conserva bien? ¿Hay guardamientos, degradaciones o llega bien luego al término final de consumo? ¿O es de consumo en vivo directamente? Vamos a ver, el procesamiento, que sí. Hay que se degrada muy rápido, se descompone. Entonces, o hay que congelarla, o liofilizarla, o pasteurizar, hacer cualquier tipo de tratamiento porque el marisco se descompone muy rápido. Luego, también así un poco, porque todavía no tenemos los vídeos hechos, a lo mejor os interesa un poco más, las técnicas de extracción que estamos llevando a cabo, todavía no están en el vídeo, pero bueno, por un lado vamos a utilizar las altas presiones, 3.000, entre 3.000 y 6.000 bares. Eso parece ser que en otros crustáceos funciona, rompe los puentes de hidrógeno y la extracción después del caparazón es muy... Y otra más casera, más sencilla, pero igual de efectiva, que es la utilización de aire comprimido para extraer la vianda. El gran problema de las centollas, por lo que no se comercializan mundialmente, es que es muy complicado sacar la carne de un cangrejo. No es como un mejillón o una sardina, que solo lo tienes que poner ahí en la lata. Es muy complicado. Entonces, creemos que una vez que se estandarice un sistema de extracción de la vianda, la centolla se puede comercializar en lata o cualquier forma, ¿no?, que pueda exportarse para consumirse en cualquier parte del mundo. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, ni más sentidos, disculpas por, por los problemas técnicos. Por problemas tecnológicos y cualquier cosa, si tenéis cualquier pregunta después, podéis. Sí, tenéis el contacto. Muchas Muy gracias bueno. a todos por asistir. Simplemente unas palabras como coordinador del proyecto. Simplemente expresar mi agradecimiento a Noelia y a Jacobo por la claridad de su exposición y sobre todo por el rigor y el compromiso que están demostrando con el proyecto. Y además creo que los resultados que hoy han compartido con vosotros pues representan hallazgos y avances de bastante relevancia y que bueno, pues yo creo que van a conducir pues a una nueva generación de conocimiento útil para las empresas, para el marisqueo, para la acuicultura, para la industria de los productos pesqueros, lo cual, bueno, yo creo que es una evidencia de la importancia de esta línea de investigación, de este proyecto de investigación MAJA que estamos desarrollando en la Universidad de Vigo. Simplemente ya agradeceros, reiterar mi agradecimiento a todas las personas que habéis asistido y por vuestro interés. Y espero sinceramente que esta charla ya ha sido de utilidad y que contribuya a seguir impulsando una gestión
más informada, más científica, con mejoras técnicas para proteger los ecosistemas marinos y, bueno, y continuar, bueno, pues que las poblaciones de centolla progresen con éxito en todos los ecosistemas y poder aprovecharlos como un recurso más de la acuicultura. Muchísimas gracias, de verdad, y nada más. Ya nos despedimos. Gracias, Eugenio. Luego, si nos